de su asistencia, ya que al ingresar a Zoom, con sus nombres y apellidos completos, están ya registrando con ellos su asistencia a la actividad. Lo que sí es importante es que ustedes estén con sus nombres correctos, ¿no? Ya que de ello depende la asistencia que nosotros vamos a obtener del reporte de Zoom, ¿no? Entonces, si hubiera alguien que se encuentre de un dispositivo, pero que no contiene su nombre, ¿no? De repente está con el nombre de otra persona, sí les rogaría que por favor nos renombremos o en todo caso procedamos a entrar con nuestros nombres completos, ¿no? Para poder identificarnos. Asimismo, doctores, comentarles, ¿no? Que de acuerdo o de conformidad al reglamento de estudios de la Academia de la Magistratura, se requiere el 95% de asistencia a la actividad para poder obtener la certificación, ¿no? Es decir, procuremos estar completa toda la actividad, es decir, desde las 6 que se considera el inicio hasta las 7:30 que está terminando la conferencia. Les sugiero, por favor, permanecer conectados hasta que finalice la misma para efectos de su asistencia. Comentarles también que para la obtención del certificado, además del 95% de asistencia que se requiere, el pago de los derechos educacionales se pueden realizar a partir del día siguiente de ejecutada la actividad. En este caso, a partir del día de mañana, quienes cumplan con el 95% de asistencia pueden proceder a cancelar el derecho educacional y tienen como plazo límite hasta el día 30 de noviembre, ¿no? Les hemos enviado al correo electrónico junto con la admisión de la conferencia los pasos para poder generar su código de pago y cancelar el derecho educacional, ¿no? Asimismo, cuando ya estén generados los certificados, también les estaremos avisando por el correo electrónico. Si alguno de ustedes tuviera algún inconveniente para generar su código de pago, alguna dificultad o de repente alguna duda respecto de si cumple o no con el porcentaje de asistencia requerido, pueden remitirnos una comunicación y nosotros les estaremos atendiendo. Reitero, doctores, ya no es necesario que ustedes registren por el chat su asistencia, ¿no? Con el ingreso a Zoom, con sus nombres completos, ya queda registrada su asistencia para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es necesario que lo coloquen en el chat, ¿no? Basta que hayan ingresado ustedes aquí a la sala de Zoom con sus nombres completos y con eso ya se considera registrada. Me parece que el doctor Toledo ya nos acompaña. Doctor, muy buenas noches. ¿Nos escucha? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por participar de la actividad con nosotros. Es un gusto para mí participar, ¿no? Otra vez como docente de la Academia de la Magistratura. Muchas gracias, doctor. Entonces, con su venia, damos inicio. Recordemos también que esta actividad se va a retransmitir vía el Facebook de la Academia, ¿no? Doctor, entonces, ¿me confirma con su visto bueno para proceder a presentarlo y luego darle pase? La duración de la exposición sería aproximadamente 1 hora y 10 a 1 hora y 15, para que los últimos 15 minutos podamos dar pase a las preguntas de nuestros discentes que nos acompañan el día de hoy, las cuales se formulan a través del chat. Iremos leyendo las consultas de cada uno de los discentes para que usted pueda absolverlas. Adelante, doctora. Correcto, muchas gracias, doctor.
Muy buenas noches con todos los presentes, con todos los discentes que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches, doctor Omar Toledo Toribio, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. También a todos los discentes y a las personas que nos acompañan desde las redes sociales, les damos la bienvenida a la conferencia denominada La estructura del proceso laboral oral a cargo del doctor Omar Toledo Toribio. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la misma casa de estudios. El doctor se ha desempeñado como docente de los cursos de Derecho Procesal Laboral, Laboral 1, Teoría General del Proceso, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Constitucional Laboral, entre otros, en las universidades Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Universidad San Martín de Porres. El doctor actualmente es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero también se ha desempeñado como juez supremo provisional de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es además docente, ¿no? Nos ha acompañado ya el doctor en varias actividades como docente de la Academia de la Magistratura. Le agradecemos al doctor por su disposición para colaborar siempre con los objetivos de la academia y por estar compartiendo esta noche con nosotros, así como a todos nuestros discentes. Muchas gracias, doctor, y le cedo el pase para poder dar inicio a la actividad. Bien, muchas gracias por la invitación efectuada por la Academia de la Magistratura para desarrollar el tema vinculado a la estructura del proceso laboral. En ese sentido, en lo que se refiere a la estructura del proceso laboral, antes de hacer un análisis de cómo está planteado el proceso laboral en la nueva ley procesal de trabajo, queríamos hacer alguna referencia a los principios que precisamente inspiran el proceso laboral y luego adentrarnos a lo que está regulado el proceso laboral en la nueva ley procesal de trabajo en lo que se refiere a su estructura, que como sabemos es un proceso sustentado precisamente en la oralidad y el uso intensivo de la tecnología, además en el énfasis puesto a la solución del proceso, priorizando los mecanismos de solución de conflictos como es la conciliación especialmente. Entonces, diremos que el diseño del nuevo proceso laboral que está contemplado en la nueva ley procesal de trabajo se basa en la oralidad, en el uso intensivo de la tecnología, el expediente judicial electrónico y además precisamente en el énfasis en la conciliación como un medio de solución de la controversia. Entonces, vamos a iniciar esta exposición con una mención a los principios del derecho procesal laboral y luego para ingresar al análisis de la estructura del proceso laboral y de esta manera poder hacer algunas precisiones, de pronto algunas atingencias que consideramos deberían mejorarse, ya sea desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de las buenas prácticas judiciales. Entonces, en lo que se refiere a los principios del derecho procesal laboral y que precisamente nosotros podemos identificar en la nueva ley procesal de trabajo,
¿Me avisan si se está compartiendo, por favor? Correcto, doctor, se está Muy bien. observando. Los principios del derecho procesal laboral constituyen la base dogmática de esta disciplina y precisamente lo tipifican como una disciplina autónoma. Quiere decir que el proceso laboral está precisamente inspirado en principios propios, peculiares, que lo distinguen de otros procesos precisamente por esta característica. En términos operativos, los principios son pautas o reglas de orientación que intervienen en las diversas fases de la actividad jurídica, esto es en la creación, en la gestación de normas, en la interpretación y en la aplicación de las mismas por parte de los tribunales. En este caso, se refiere estrictamente a la labor jurisdiccional. De tal manera, pues, que si nosotros hacemos un análisis de los pronunciamientos, de los distintos pronunciamientos de la judicatura laboral, los mismos cuentan con un sustento doctrinario, un sustento principista, que en muchos casos ya ha sido recogido en el ámbito del derecho positivo y han sido positivizados, pero en otros casos se aplican precisamente en virtud de constituir fuentes de orientación que precisamente iluminan la solución de las controversias laborales. Y por su propia característica, los principios, como habíamos manifestado, pertenecen al ámbito del debe ser, es decir, algunos postulados no se concretizan en la realidad, pero muchos de ellos ya están precisamente contemplados en la nueva ley procesal de trabajo y en otras normas, de tal manera que son de aplicación a los casos concretos, ¿no? Reitero, algunos principios aún se encuentran en el ámbito doctrinario y que son invocados en la solución de las controversias, pero en algunos casos ya han sido positivizados y recogidos en la legislación e incluso en el ámbito de la constitución política del Estado, como es el principio del indubio pro operario o el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? En ese sentido, vamos a comentar los principios que más caracterizan al proceso laboral y que lo distinguen de otros procesos, ¿no? Como el proceso común o el proceso civil, ¿no? En primer lugar, hablaremos acerca del principio inquisitivo. Para algunos, dispositivo atenuado. Ciertamente, cuando tratamos de encuadrar al proceso laboral que está contemplado en la nueva ley procesal de trabajo, se discute si estamos en el ámbito dispositivo o en el ámbito inquisitivo, ¿no? Definitivamente, a partir del artículo 3º del título preliminar de la nueva ley procesal de trabajo, podemos señalar que el juez laboral tiene un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso y por lo tanto está dotado de facultades y poderes que precisamente nos permiten sustentar que el proceso laboral se aparta del esquema dispositivo y precisamente se inscribe en el ámbito o en el sistema inquisitivo. Ciertamente, cuando hablamos de procesos comprendidos en el ámbito dispositivo o en el ámbito inquisitivo, tendremos que hacer la precisión de que estamos hablando de tendencias, ¿no? Puesto que no es posible hablar de un proceso inquisitivo propiamente o químicamente puro como inquisitivo o dispositivo. Se habla de tendencias porque si bien es cierto, nuestro proceso laboral es un proceso inquisitivo, sin embargo, existen rasgos dispositivos
como es la presentación de la demanda o la interposición de los recursos impugnatorios, que precisamente constituyen aspectos de carácter dispositivo, pero que, hablando de tendencias, podemos encontrar que los mayores rasgos que encontramos en el proceso laboral nos permiten señalar que estamos ante un proceso inquisitivo. Y en ese sentido, vamos a precisar algunos aspectos del proceso que está regulado en la nueva ley procesal del trabajo para precisamente llegar a puntualizar este carácter del proceso laboral. En primer lugar, una manifestación del carácter inquisitivo del proceso laboral es la facultad del juez laboral de poder, desde el punto de vista cualitativo, sobrepujar los términos de la demanda. Quiere decir que, si bien es cierto, tenemos nosotros un principio del proceso común, que es el principio de congruencia, esto es que el juez fallará en función a lo postulado en la demanda y a lo contradicho por el demandado. Esto es conforme a lo alegado y probado en la causa, no pudiendo exceder de los límites objetivos de la controversia. Sin embargo, en el ámbito del proceso laboral, se admiten lo que se denominan las hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Quiere decir, por la naturaleza de las causas en controversia, por la naturaleza de las pretensiones que se plantean en el proceso laboral, se admite hipótesis de flexibilización del principio de congruencia con el objeto de garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional y garantizar la solución de la controversia, evitando precisamente que se prolongue la controversia en sí o se susciten nuevas controversias. Y en ese sentido, dentro de estas hipótesis de flexibilización del principio de congruencia, se encuentra el fallo ultrapetita, se encuentra el petitorio implícito, se encuentra la posibilidad de modificar la demanda o las pretensiones con las limitaciones que ya se ha fijado en sendos plenos jurisdiccionales, como es el del 2017, Trujillo, y 2018. Y en ese sentido, reitero que en el ámbito laboral, pues, se admiten hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Y el artículo 31 de la nueva ley procesal de trabajo precisamente prevé la posibilidad de que el juez laboral pueda expedir un fallo ultrapetita, esto es, de que la sentencia sobrepuje o exceda los términos de la demanda desde el punto de vista cuantitativo. De manera, pues, de que existen dos supuestos. Cuando existe error de cálculo en la determinación de los beneficios sociales, si el juez aprecia precisamente si al liquidar los beneficios sociales, la parte demandante no ha efectuado una adecuada liquidación de tal manera que le corresponde al trabajador un monto mayor, está facultado para ordenar el pago del monto mayor. Entonces es perfectamente posible, perfectamente en un proceso laboral que, si se reclama compensación por tiempo de servicios, digamos por 50,000 nuevos soles, que el juez puede ordenar un monto mayor por este concepto, corrigiendo el error de cálculo, lo cual sería impensable en un proceso civil, como ustedes saben. Sin embargo, si bien es cierto, bueno, este es el primer supuesto, hay otro supuesto que vendría a ser en la aplicación de la facultad de fallo ultrapetita cuando existe error en la aplicación de las normas de naturaleza laboral. Digamos que en la liquidación de beneficios sociales
se haya considerado al trabajador como perteneciente al régimen, digamos, al régimen de las MIPES, evidentemente que tienen una regulación especial y que no reconocen los mismos derechos laborales que un trabajador del régimen común, y en consecuencia el juez podría corregir precisamente la aplicación de estas normas, si estamos ante un trabajador del régimen común, y ordenar los beneficios que realmente le corresponden al trabajador. Entonces, hay esta posibilidad de disponer el pago de sumas mayores si precisamente existe error de cálculo en la determinación de los beneficios sociales o en la aplicación de normas. Claro está que hay que precisar que si bien es cierto que al juez laboral se le reconoce la facultad de fallo ultra petita, no se le reconoce la facultad de fallo extra petita. Quiere decir que el juez no se puede pronunciar respecto de una pretensión que no ha sido materia de demanda. Digamos, si el trabajador ha reclamado el pago de las gratificaciones del año 2020, julio y diciembre, pero ha obviado reclamar las gratificaciones de julio de 2021, el juez no podría en la sentencia ordenar el pago de las gratificaciones de julio de 2021 porque no ha estado contenido en el escrito de demanda, en el acto postulatorio. Y ciertamente el demandado no ha tenido la posibilidad de responder al respecto u ofrecer los medios probatorios que podrían sustentar, digamos, el pago en la eventualidad de que lo haya realizado. De manera, pues, que esta es una primera manifestación del carácter inquisitivo del proceso laboral, y existen al respecto algunos temas controvertidos en relación a la facultad de fallo ultra petita, ¿no? Esto es, ¿qué sucede si y el juez de paz letrado, que como ustedes saben, en términos actuales tiene competencia laboral para conocer de hasta 50 unidades de referencia procesal, esto es, en las demandas de cobro de beneficios sociales? ¿Qué sucede si es que el juez al momento de resolver considera que le corresponde un monto mayor, que estaría excediendo las 50 unidades de referencia procesal? En esos casos, ciertamente, el juez no podría emitir un pronunciamiento inhibitorio, sino tendría que emitir el fallo que corresponda, puesto que la competencia por razón de la cuantía, conforme lo establece la nueva ley procesal de trabajo, se fija en función a la liquidación o a los hechos que se invocan en la demanda. Lo mismo sucede en el caso de la facultad que tiene el tribunal unipersonal de la sala laboral, ¿no? Que como sabemos existe esta figura, pues, que permite que la sala laboral se desdoble en tres tribunales unipersonales, aunque parezca contradictoria esta afirmación de tribunal unipersonal, para resolver aquellas causas cuya cuantía no exceda las 70 unidades de referencia procesal, ¿no? Entonces, en este caso igualmente, ¿no? Si el tribunal unipersonal, como segunda instancia, aprecia que le corresponde al trabajador un monto mayor que excedería las 70 unidades de referencia procesal, está facultado para resolver sin necesidad de convocar a el pleno de la sala, puesto que, reitero, evidentemente esto afectaría a la economía procesal, tanto más si el monto de la cuantía está fijada por la sentencia de primera instancia, ¿no? Que señala precisamente o en función precisamente a la cual se determina si la causa se resuelve por parte del colegiado o de un tribunal unipersonal. Y a propósito precisamente de la aplicación de la facultad de fallo ultrapetita, hay una discusión que ha sido zanjada en el pleno jurisdiccional del año 97, un pleno jurisdiccional laboral bastante
antiguo, que señala que ante la eventualidad que se pudiera presentar entre la colisión entre la facultad de fallo ultra petita y la prohibición de reforma en peor prevista en el artículo 370 del Código Procesal Civil, esto es, si digamos el juez laboral no se ha percatado del error de cálculo, pero que en virtud de la apelación formulada por el demandado únicamente, el superior aprecia que hay un error de cálculo. La pregunta es si en la sala superior, como integrada por jueces laborales, que ciertamente tienen la facultad de fallo ultrapetito, podría modificar la sentencia inferior aun cuando no haya sido apelada por el demandante. Entonces, aquí, en esta discusión que se realizó en el Pleno Jurisdiccional del año 97, precisamente sobre los alcances de la facultad de fallo ultrapetita frente a la prohibición de reforma en peor prevista en el artículo 370 del Código Procesal Civil, se ha llegado a la conclusión de que primará en esos casos la facultad de fallo ultrapetita siempre y cuando se trate de derechos mínimos. Derechos mínimos, evidentemente, que tienen carácter irrenunciable. En esos casos, sí, la sala estaría facultada para aplicar la facultad de fallo ultrapetita, incluso frente a la no apelación por de la parte demandante, ¿no? Entonces, esta discusión también se ha zanjado en el Pleno Jurisdiccional del año 97. Entonces, esta es una primera manifestación de carácter inquisitivo del proceso laboral que, como le reitero, se une a un conjunto de figuras como es el petitorio implícito, la suplencia indirecta de la demanda, el iura no et curia en determinados casos o la modificación de la pretensión que se ha señalado por el Pleno Jurisdiccional de Trujillo 2017, que sería hasta la audiencia de conciliación o la audiencia preliminar, salvo y excepcionalmente en determinados casos en que se pueda modificar la demanda o la pretensión en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Excepción que se podría dar, por decir, cuando estamos ante una demanda de una demanda de desnaturalización de contratos modales o determinación de la relación laboral por primacía de la realidad y que durante el curso del proceso el trabajador ha sido despedido. Entonces, en estos casos, sí ameritaría, incluso encontrándonos en la audiencia de juzgamiento, modificarse la pretensión o ampliarse la pretensión, incluyendo la pretensión de reposición, si lo pide el demandante, lo cual evidentemente procederá otorgando a la parte demandada el derecho de defensa, precisamente por ser una garantía constitucional. De lo contrario, tendríamos que tener dos procesos, el de desnaturalización de contrato o determinación de la relación laboral por primacía de la realidad y además otro proceso de reposición, lo cual incrementa la carga procesal y además ciertamente no contribuye a la seguridad jurídica. Entonces, esto en primer lugar, la facultad de fallo ultrapetita, que lo regula expresamente la nueva ley procesal de trabajo en el artículo que hemos mencionado, en el artículo 31. Por otro lado, el proceso laboral se caracteriza por la regulación especial del abandono. Si bien es cierto que la figura del abandono no ha sido considerada en las distintas regulaciones del proceso laboral hasta la nueva ley procesal de trabajo, precisamente porque esta figura resulta hasta cierto punto incompatible con la naturaleza
del proceso laboral, que es un proceso inquisitivo, y entonces sugiere un impulso de oficio. Sin embargo, en la nueva ley procesal de trabajo se ha considerado, entiendo más bien por un tema de política judicial, teniendo en cuenta que con la regulación anterior existían muchos procesos que no eran impulsados y eran necesarios actos que debía realizar la parte, y entonces existía esa carga, digamos, de expedientes en los órganos jurisdiccionales que no podía, digamos, eh, terminarse o archivarse. Eh, Si bien es cierto, ya en la nueva ley procesal de trabajo se prevé la figura del abandono, sin embargo, como ustedes ven, no es el mismo abandono del proceso civil, ¿no? En el proceso civil, en principio, el abandono procede de oficio o a instancia de parte. En el proceso laboral únicamente procede el abandono a instancia de parte. Y además existe una segunda oportunidad, es decir, es una regulación especial, ¿no? Quiere decir de que si el demandante, digamos, se desentiende del proceso durante 4 meses, eh, el demandado pide el abandono, esta solicitud se corre traslado al demandante y el demandante absuelve esta solicitud simplemente impulsando el proceso, eh, en cuyo caso no se podrá declarar el abandono y entonces, en todo caso, habría que esperar una segunda oportunidad para que, digamos, la causa quede en abandono y recién se pueda declarar. Entonces, salvo que no exista oposición por parte del demandante o no absuelva el traslado conferido, en cuyo caso, sí, en la primera oportunidad se puede declarar el abandono. Como ustedes ven, la regulación del abandono precisamente es especial y creo que con esta regulación, por lo menos nosotros durante nuestro ejercicio en la judicatura, no hemos visto que se haya declarado el abandono en un proceso laboral conforme a la nueva ley procesal de trabajo, porque como verán, tiene una suerte de candados o- o un tratamiento especial que ciertamente podemos decir que imposibilita la declaración del abandono, ¿no? Otra manifestación del carácter inquisitivo del nuevo proceso laboral lo encontramos en el artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo. Eh, el artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo regula lo que se denomina las presunciones legales derivadas de la conducta de las partes, ¿no? Esto tiene ciertamente un antecedente. El antecedente de este artículo 29 es el artículo 40 de la ley 26.636. El artículo 40 de la anterior ley que regulaba el proceso laboral establecía una presunción juris tantum eh, que precisamente estaba formulada con el objeto de permitir al juez laboral resolver las controversias en aquellos casos en los que el empleador no facilitaba los datos o los elementos suficientes para poder determinar los beneficios sociales del trabajador, que como ustedes saben son esencialmente las planillas o las boletas de pago, la copia de las boletas de pago. Y entonces, la antigua ley procesal de trabajo señalaba en el artículo 40 que si el trabajador demuestra la relación laboral y el empleador no cumple con exhibir los libros de planillas o exhibiéndolos, el trabajador no aparece registrado allí, o no se cumple con exhibir las copias de las boletas de pago, la antigua ley procesal de trabajo en el artículo 40 señalaba que se tiene, por cierto, el tiempo de servicios y la remuneración percibida por el trabajador. Ello, evidentemente, en algunos casos había generado una suerte de
situaciones que implicaban un abuso de derecho cuando el demandante sabía perfectamente que el demandado carecía de esos documentos, y eso es posible por el alto porcentaje de informalidad laboral que hasta ahora arrastramos, que supera el 70%. Y en ese sentido, eh, por ello, precisamente, porque en algunos casos se habían presentado situaciones de abuso de derecho, eh, la nueva ley procesal de trabajo no considera el artículo 40 y más bien contempla una fórmula más general eh, en el artículo 29 que nos dice que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a su conducta asumida en el proceso, ¿no? Y es particularmente relevante, señala la ley, cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Se hace mención incluso a manera de ejemplo, que se entiende precisamente por esta actitud que obstaculiza la actuación probatoria. Cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso del juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar o responde evasivamente. Entonces, la aplicación de este artículo es sumamente importante, ¿no?, de cara a la solución de los conflictos laborales. Y ciertamente constituye un elemento fundamental, un instrumento fundamental en aquellas situaciones en que existe falta de colaboración con la actividad jurisdiccional. Entonces, si se solicita la exhibición, digamos, en las demandas de pago de utilidades, se exhiba las declaraciones juradas de impuesto a la renta, que es un documento que corresponde tener al empleador. Evidentemente, en esos casos, eh, el juez puede resolver bajo estas pautas, ¿no? Porque en el sistema anterior, precisamente por eso se prolongaba la solución de las controversias. Los jueces en esos casos puntuales de cobro de utilidades, eh, muchas veces decretaban pruebas de oficio, oficiando al ente recaudador o a la superintendencia de mercado de valores para poder determinar, ¿no?, precisamente las declaraciones que ha efectuado el empleador, lo cual evidentemente ya no es compatible con el nuevo sistema procesal en que establece, además de la distribución de la carga de la prueba, la teoría de la carga probatoria dinámica, esto es, que está obligado a probar quien tiene mayores posibilidades de hacerlo. En ese sentido, pues, encontramos esta disposición del artículo 29 que ciertamente constituye un mecanismo muy importante y que se utiliza en la resolución de las controversias laborales y que permite a los jueces poder eh, responder precisamente a las expectativas de la sociedad, resolviendo las controversias de manera más pronta. Por otro lado, una de las manifestaciones del carácter inquisitivo del proceso laboral es el carácter no suspensivo del recurso de casación, ¿no?, que en las reformas procesales de otros procesos se está precisamente reclamando, ¿no? Una institución que tenemos en el proceso laboral eh, conforme a la nueva ley procesal de trabajo, y que es el carácter no suspensivo del recurso de casación. Esto es que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias, ¿no? Entonces, si en un proceso se está reclamando la reposición, si en segunda instancia se determina que corresponde al trabajador la reposición en su centro laboral,
la interposición del recurso de casación frente a esa resolución de la sala superior, no suspende la ejecución. Es decir, que al mismo tiempo que se dispone la elevación de los autos a la Corte Suprema, se dispone la remisión de las copias, ya sea a través del sistema, directamente, en los expedientes eje, para que se aperture un cuaderno de ejecución anticipada y se proceda a la reposición del trabajo. Entonces, esto, ciertamente, la finalidad de la nueva ley procesal de trabajo estaba orientada a disuadir la interposición de recursos de casación. No obstante, hay una excepción en el caso de las sentencias que dispongan el pago de obligaciones de dar suma de dinero, en cuyo caso el obligado a pagar puede solicitar la suspensión de la ejecución, previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta de fianza renovable por el importe total reconocido. Entonces, es posible excepcionalmente suspender la ejecución en estos casos, reitero, que se refiera a obligaciones de dar suma de dinero. Entonces, por lo demás, todas las sentencias se cumplen, al margen de la interposición del recurso de casación. Por otro lado, el principio de gratuidad del proceso, bueno, en nuestro sistema procesal laboral han existido diversas regulaciones respecto a la gratuidad del proceso, ¿no? En un primer momento se estableció la gratuidad con carácter general, luego se cambió a un sistema de exigir el pago de las tasas judiciales a todos los intervinientes en el proceso laboral, trabajadores y empleadores, y luego se modifica la ley orgánica del Poder Judicial y se ratifica en la nueva ley procesal de trabajo, de tal manera que la formulación actual del principio de gratuidad tiene esta connotación, ¿no? Es gratuito en todas las instancias cuando el monto total de las pretensiones no superen las 70 unidades de referencia procesal, y entonces hay exoneración cuando la pretensión no excede de este monto, o cuando se trata pues de pretensiones inapreciables en dinero, como sería la reposición del trabajador, ¿no? Bueno, complementariamente, como sabemos, las disposiciones administrativas del Poder Judicial que regula precisamente el pago de las tasas judiciales y los aranceles judiciales han establecido que en los casos en los que el trabajador esté obligado a pagar tasa judicial, solamente lo hará en un monto equivalente al 50% de la tasa establecida, ¿no? Y ello está ratificando la nueva ley procesal de trabajo en función a la ley orgánica del Poder Judicial. Vinculado al principio de gratuidad del proceso, se encuentra la disposición que la antigua ley procesal de trabajo exoneraba del pago de costos y costas a los trabajadores. La nueva ley ya permite que se pueda imponer la condena en costos y costas a los trabajadores. Entonces, salvo pues que el juez disponga la exoneración, ¿no?, si determina que hubo motivos razonables para demandar, o cuando las pretensiones reclamadas no superen las 70 unidades de referencia procesal. También hay esta posibilidad de exonerar, pero ya en principio es posible que el trabajador demandante, si fuera demandante, puede estar exonerado de las costas
puede ser objeto de condena en costas y costos. Igualmente, ¿no?, en el caso de que pueda ser demandado. Luego tenemos el principio de veracidad, que es un principio importante en el proceso laboral, que está previsto de manera explícita en la nueva Ley Procesal de Trabajo. El principio de veracidad significa esencialmente de que el juez laboral no se contenta con la verdad formal, la que aparece de los documentos o de la formalidad precisamente. El juez va más allá, trata de indagar lo que realmente ha ocurrido en el plano de los hechos y desentrañar precisamente lo que ha ocurrido eh, y lo que se ha denominado lograr o tratar de alcanzar la verdad verdadera. Entonces, y esto precisamente constituye una característica del proceso laboral que, como señalamos en la diapositiva, el principio de veracidad no es sino el correlato del principio de la primacía de la realidad. Quiere decir que en el ámbito sustantivo, en el derecho material, encontramos el principio de primacía de la realidad como principio fundante del derecho laboral, que en nuestro medio ha sido aplicado por primera vez por la jurisprudencia laboral ordinaria y luego ha sido recogido en diversos instrumentos legales, como la Ley General de Inspección o la Ley del Sistema Concursal, aunque todavía no tiene digamos, un contenido constitucional, es decir, no se ha recogido todavía en la Constitución, como sucede en otros países, pero sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que precisamente forma parte del contenido implícito del derecho al trabajo, ¿no? Entonces, el principio de primacía de la realidad lo encontramos en el ámbito sustantivo y su manifestación, digamos, procesal, que es el principio de veracidad. Y bien, con el objeto de alcanzar precisamente la verdad de los hechos o la verdad verdadera, es que en la nueva Ley Procesal de Trabajo se confiere al juez laboral la facultad de actuar pruebas de oficio, ¿no? La facultad de actuar pruebas de oficio. Si bien es cierto, la facultad de actuar pruebas de oficio se ha restringido en relación a la regulación anterior en la antigua Ley Procesal de Trabajo, en que, si bien es cierto, también se reconocía la facultad de actuar pruebas de oficio, sin embargo, en la práctica judicial, en muchos casos, se había convertido en un mecanismo al cual se recurría cuando la excesiva carga procesal del juzgador no le permitía resolver los procesos de manera pronta, y entonces se programaba pruebas de oficio, ¿no? Y esto no es exclusivo en nuestra realidad, ¿no? Hace muchos años en España comentaba esta figura como un juez de trabajo, un juez de lo social en España, y me decía que allá también tienen esta figura, pero que se denomina diligencias para mejor resolver, ¿no? Pero que en la práctica, en los corrillos judiciales, le habían bautizado, le habían cambiado, y no se hablaba le habían cambiado la denominación y no se hablaba de diligencias para mejor resolver, sino diligencias para mejor demorar. En ese sentido, la nueva Ley Procesal de Trabajo ha tratado de establecer algunas limitaciones, ¿no? Para el ejercicio de la facultad de la prueba de oficio. En principio, nos hace referencia a la excepcionalidad de esta facultad, del ejercicio de esta facultad.
porque antes se ordenaba una prueba de oficio y luego sobre esa prueba de oficio se ordenaba otra prueba de oficio. Debemos entender la excepcionalidad de la prueba de oficio precisamente por única vez, ¿no? Y de manera residual como corresponde a la disposición de la actuación de una prueba de oficio, ¿no? Y señala pues que excepcionalmente pueda practicarse alguna prueba adicional, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a 30 días hábiles, ¿no? Y a citar en el mismo acto fecha y hora para su continuación, decisión que es inimpugnable. Ciertamente, siempre que la decisión reúna los estándares correspondientes, ¿no? Esto es el debido proceso. Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación y la omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. Este candado final que se ha colocado precisamente con el objeto de evitar pronunciamientos en los que se nulifica el proceso o la sentencia señalando que el juez debió actuar prueba de oficio. Y lo que significa también que constituye una autorización para que en segunda instancia, si la sala superior considera que debió actuarse una prueba de oficio, actúe la prueba de oficio, mensaje que ha sido debidamente entendido en el ámbito jurisdiccional y vemos procesos en los que la sala superior ordena la actuación de prueba de oficio, que realmente nosotros en muchos casos lo hemos dispuesto. Precisamente esto en orden a la consideración de que la nulidad de una sentencia debe ser un tema sumamente residual, evitando precisamente la prolongación del proceso cuando se nulifica la sentencia. Y esto es precisamente contraproducente con la naturaleza de un proceso oral que está inspirado precisamente en la celeridad, la economía procesal y en la solución de las controversias de manera más pronta. Claro está que posteriormente, como ustedes saben, el Código Procesal Civil ha sido reformado en el artículo 194 que regula la prueba de oficio y se ha recogido esta regulación de la nueva ley procesal de trabajo, por lo menos en la parte en que se señala que la omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. Y claro está que la reforma del Código Procesal Civil, el artículo 194, ha avanzado más allá, ha dado un paso más allá, señalando algunas prescripciones como la imposibilidad de reemplazar a las partes en su respectiva carga probatoria. Y en segundo lugar, la necesidad de garantizar la bilateralidad, es decir, que la actuación de la prueba de oficio esté presidida precisamente por la garantía del debido proceso, la garantía del contradictorio, lo cual ha sido precisado de manera completa, digamos así, en el 10º Pleno Casatorio Civil, ¿no? Que precisamente se ha ocupado de la prueba de oficio. Bueno, entonces, precisamente de cara a la necesidad de lograr lograr descubrir la realidad de los hechos, esto es, en virtud del principio de veracidad, es que el juez laboral tiene la facultad de actuar prueba de oficio, con las limitaciones que hemos mencionado, tanto por parte de la nueva ley procesal de trabajo como del Código Procesal Civil, artículo 194, que se aplica supletoriamente. Por otro lado, queremos referirnos a lo que significa tradicionalmente
lo que se ha denominado el principio de inversión de la carga de la prueba, que a todos nosotros, de nuestros estudios, primeros estudios de Derecho Procesal Laboral, siempre se nos ha mencionado, insistido en la diferencia en el proceso, del proceso laboral en relación al proceso civil, en el sentido de que en el proceso laboral predomina el principio de inversión de la carga de la prueba. La nueva ley procesal de trabajo, más bien, superando algunas disposiciones de la antigua ley procesal de trabajo, porque aquí también ha habido un movimiento pendular, digamos así, en lo que se refiere a la carga de la prueba. En la antigua ley procesal de trabajo 26636, digamos, en algunos procesos se había hecho reposar sobre el trabajador la carga de la prueba prácticamente de todos los hechos en lo que se refiere a determinados procesos, ¿no? Como los procesos de nulidad de despido, ¿no? El artículo 27 de la antigua ley procesal de trabajo señalaba que la carga de la prueba en el proceso de nulidad de despido corresponde al trabajador. Entonces, el trabajador, digamos, invocaba haber sido despedido por, digamos, por un motivo de discriminación antisindical, esto es por haberse afiliado al sindicato, se exigía que no solamente se demuestre el hecho concomitante de la afiliación con el despido del trabajador, sino además que el trabajador haya sido despedido por este hecho y no por otro, es decir, el nexo de causalidad. Igualmente, en el despido vinculado precisamente al derecho a la indemnidad, que es el inciso C del artículo 29, el despido por represalia o por el despido por reacción, se exigía que se demuestre que ese despido estaba precedido de otras actitudes que demuestren que el empleador precisamente tenía esa tendencia de evitar el reclamo de los trabajadores, lo cual evidentemente complicaba la situación del trabajador demandante porque se recargaba, digamos, la responsabilidad probatoria en el trabajador, y lo cual explicaba en cierta medida el número reducido de procesos de nulidad de despido con la antigua ley procesal de trabajo, porque la carga de la prueba reposaba esencialmente sobre el trabajador. Este aspecto ha sido, digamos, materia de evolución en la nueva ley procesal de trabajo, y que se establece una mejor distribución de la carga de la prueba, y que precisamente la nueva ley procesal de trabajo del artículo 23, si bien es cierto, empieza señalando que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien las contradice. Sin embargo, señala reglas especiales de distribución de la carga probatoria, y que vamos a repasar brevemente para efectos de esclarecer algunos aspectos de cara precisamente a el sustento dogmático de la nueva ley procesal de trabajo. En primer lugar, tenemos la presunción de laboralidad, ¿no? Entonces, esto ha sido materia de comentario y de discusión a propósito de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Es que la presunción de laboralidad contenida en el artículo 23.2 de la nueva ley procesal de trabajo nos señala, pues, que acreditada la prestación personal de servicios se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Encontramos al respecto una evolución de la presunción de laboralidad prevista en el artículo 4
del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que como sabemos nos describe los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y cuya acreditación se necesita para que opere la presunción de laboralidad. Con la nueva ley procesal de trabajo se simplifica esta presunción y se señala, pues, que es necesario acreditar la prestación personal de servicios, en cuyo caso se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. La pregunta es, ¿cuál es la prueba en contrario que tendría que ofrecer el emplazado para quebrar esta presunción de laboralidad? Ciertamente no se le puede exigir que el demandado demuestre la no subordinación, porque se le estaría exigiendo una prueba diabólica, una prueba negativa. En todo caso, el emplazado tendría que demostrar la autonomía de la prestación laboral o demostrar que el trabajador acudía al centro laboral o al centro donde prestaba servicios acompañado de otras personas que eran sus colaboradores. En todo caso, allí se estaría quebrando el carácter intuito persona de la relación laboral, del contrato de trabajo. De manera, pues, que de eso se trata en lo que se refiere a la presunción de laboralidad, ¿no? Y que constituye un mecanismo que, en lo que se refiere a la acreditación de la relación laboral, un mecanismo de facilitación probatoria eh, respecto del trabajador que, como sabemos, en el ámbito del, del derecho laboral, del derecho procesal laboral, precisamente existe lo que se denomina la desigualdad probatoria, eh, que tiene que ver con esa distinta posición que tiene el trabajador en relación al empleador, esa simetría de las partes de la relación laboral y que precisamente eh, el derecho laboral y el derecho procesal laboral tratan de superar. De manera pues que eh, la presunción de laboralidad está regulada en esos términos en la nueva ley procesal de trabajo y exige únicamente la acreditación de la prestación personal de servicios, en cuyo caso se invierte la carga de la prueba y es el empleador el indicado o el señalado como empleador el que tiene que demostrar precisamente la autonomía de la prestación o demostrar que el trabajador, reitero, asistía al centro laboral eh, ayudado por otras personas o podía delegar en otras personas la realización de la actividad o del servicio prestado. En cuanto a las reglas especiales de carga de la prueba, señala la nueva ley que el demandante, es decir, cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tendrá la carga de la prueba de la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. Esto tiene su explicación, digamos, en la práctica jurisdiccional que con la antigua ley procesal de trabajo se desarrollaba, porque en muchos casos el trabajador reclamaba, digamos, un derecho que se origina en un convenio colectivo, pero que no adjuntaba el convenio colectivo precisamente que contemplaba este derecho. Y entonces en muchos casos se desarrollaba una actividad por parte del órgano jurisdiccional de solicitar al Ministerio de Trabajo o a efectos de que pueda de pronto remitir el convenio colectivo, si es que había, digamos, se había tramitado a través del Ministerio de Trabajo en las diversas fases de la negociación colectiva. Y entonces la solución de la controversia se complicaba. Y en ese sentido, para ello, la nueva ley procesal de trabajo ha señalado
que el trabajador deberá demostrar la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. Podría ser el, el, la convención colectiva o un derecho que se origina en la costumbre. En todo caso, tendría que demostrarse la costumbre por parte de el trabajador o ex trabajador. Pero esta primera parte de la obligación probatoria por parte del trabajador nos permite señalar una característica precisamente de lo que significa las reglas de la carga de la prueba y que nosotros le hemos pedido verificar en un proceso en concreto en que precisamente el trabajador reclamaba un derecho que se originaba en un convenio colectivo, un aumento contenido en un convenio colectivo. Y en ese sentido, en primera instancia se declaró infundada la demanda porque el trabajador precisamente no había aportado la fuente normativa, es decir, no había adjuntado el convenio colectivo y se declaró infundada la demanda. Entonces, esto fue materia de apelación y fue de conocimiento de la sala que entonces presidíamos y en ese sentido, al abrirse la audiencia, nosotros como estábamos facultados por el artículo 33 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, preguntamos a la parte demandada o al representante de la parte demandada si el aumento que exigía el demandante, como señala el demandante, se originaba en un convenio colectivo, sí que efectivamente, si efectivamente se había pactado ese aumento. Entonces, la respuesta de la parte demandada fue en el sentido de que sí, efectivamente, se había celebrado ese convenio colectivo que había mencionado y que ratificaba ese aumento. Entonces, qué nos revela esto? Que precisamente las reglas de carga de la prueba no son reglas de inicio. Es decir, la aplicación de la regla de la carga de la prueba no pueden ser aplicadas a finitio. Esto es, constituyen reglas de cierre. Se aplica la regla de la carga de la prueba cuando no se ha podido establecer a través de la actuación de los medios probatorios precisamente los hechos que se está tratando de determinar. Esto es, no se puede iniciar la resolución de la controversia aplicando la regla de la carga de la prueba, ¿no? No obstante que en muchos pronunciamientos se inician las sentencias invocando la regla de la carga de la prueba. La regla de la carga de la prueba son reglas de cierre. Esto es, se aplican de manera residual cuando no se ha podido esclarecer los hechos. En este ejemplo, como verán ustedes, se ha podido resolver simplemente tratando de esclarecer los hechos en clave de oralidad en primera instancia, ¿no? La segunda obligación probatoria que se establece en la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el artículo 23, respecto del demandante que invoque la calidad de trabajador o ex trabajador, es que debe probar el motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. Y justamente aquí se produce un cambio importante en lo que se refiere a la distribución de la carga de la prueba. Digamos, si un trabajador reclama o plantea una demanda de nulidad de despido y reposición, digamos, por
haberse afiliado al sindicato, el trabajador tendrá que probar precisamente que se afilió al sindicato y que fue despedido, ¿no? Y entonces, en ese momento, se invierte la carga de la prueba y conforme lo dispone el artículo 23, corresponderá al empleador, que estamos señalando en este nuevo cuadro, demostrar la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado, ¿no? Quiere decir que si el empleador no demuestra la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado, evidentemente estamos ante una uh, eh, ante un despido nulo y en consecuencia que genera la reposición del trabajador de acuerdo a nuestras disposiciones legales eh, eh, vigentes. Nótese precisamente el cambio en función a la antigua ley procesal de trabajo que hacía reposar toda la responsabilidad probatoria en el trabajador respecto a la nulidad del despido, ¿no? Ahora existe una combinación en que, si bien es cierto, el trabajador debe demostrar el motivo de la nulidad y el acto de hostilidad padecido, se invierte la carga de la prueba y el demandado tendría que probar la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. Si ustedes se percatan, viene a ser el traslado de lo que regulaba o regula el decreto legislativo 728, en el artículo 29, inciso E, cuando se refiere al despido de la mujer embarazada, es decir, la protección del fuero de maternidad, ¿no? En ese caso, siempre el decreto legislativo 728 establecía que si el empleador había tomado conocimiento de la condición de la mujer, es decir, su condición de embarazada, en ese caso tendría que demostrar la existencia de un motivo razonable distinto, ¿no?, precisamente al hecho lesivo invocado por la demandante. Esto en la nueva ley procesal de trabajo se ha extendido a todas las causales de despido nulo y cuando además o cuando también se exige o cuando se demanda actos de hostilidad, ya sea en lo que se refiere a las demandas de cese de acto de hostilidad o a las demandas por despido indirecto. Y bien, luego ya se establece lo que siempre ha sido previsto, ¿no?, respecto a la carga de la prueba, respecto del trabajador, ¿no?, que tiene que probar la existencia del daño alegado en las demandas, pues, de indemnización por daños y perjuicios. Y también se señala lo que tradicionalmente se había establecido como obligación del empleador de demostrar el pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad, y el estado del vínculo laboral y la causa de despido. Finalizamos respecto a este principio de inversión de la carga de la prueba con las reglas especiales de los indicios, que igualmente constituyen un cambio importante en lo que se refiere a la necesidad de la aportación de pruebas a propósito de los distintos procesos laborales. Y cuando se señala, pues, que en aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, ¿no?, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Hasta aquí una visión de los principios que inspiran precisamente la nueva ley procesal de trabajo, naturaleza procesal, y que nos permiten una visión de lo que implica este nuevo sistema procesal
contemplado en la nueva ley procesal de trabajo que ya tiene más de 10 años, aunque de aplicación progresiva, ¿no? Y que en el presente año prácticamente ya va a ser eh, completada la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo en todos los distritos judiciales de nuestro país, ¿no? En lo que se refiere a la estructura del proceso laboral que se inspira precisamente en estos principios, podemos señalar que la estructura del proceso laboral está establecida a través de un proceso, bueno, veo algunas preguntas, vamos a responder al final, como ha mencionado la doctora Carolina. La estructura del proceso laboral esencialmente está referido a la existencia de dos tipos de procesos, ¿no? El proceso ordinario laboral, ¿no? Y el proceso abreviado laboral. Existen otros procesos especiales, como el proceso de impugnación de laudos arbitrales o el proceso de ejecución laboral, que tienen una regulación expresa en la nueva ley procesal de trabajo, pero la estructura del proceso oral esencialmente tiene que ver con el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. En el proceso ordinario laboral, me avisan si estamos compartiendo la diapositiva nuevamente, Sí, doctora. doctor, estamos Mm. mirando. En el proceso ordinario laboral encontramos este esquema, el planteamiento de la demanda, ¿no? La calificación de la demanda en el caso de ser positiva, corresponde la citación a una audiencia de conciliación y el emplazamiento al demandado para que concurra con el escrito de contestación y anexo. Señalando que en virtud de la circunstancia especial que estamos atravesando, el órgano de gobierno del Poder Judicial ha aprobado el protocolo precisamente del proceso virtual, el proceso remoto, y ha establecido en este protocolo, aprobado por resolución administrativa 190 del año 2020, que el juez en el auto admisorio sugiera a la parte demandada a efectos de que pueda presentar el escrito de contestación a la demanda 5 días, con 5 días de anticipación a la realización de la audiencia de conciliación, lo cual nos parece adecuado y que siempre se había reclamado precisamente para que el demandante pueda tener el tiempo suficiente para conocer el escrito de contestación del demandado, ¿no? Cosa que con la estructura señalada por la nueva ley procesal de trabajo no lo tiene o tiene muy poco tiempo en la misma audiencia de conciliación. Y sobre todo esto es importante en aquellos casos en que se ordene pues, el juzgamiento anticipado. Creo que esta posibilidad de sugerir la presentación de la contestación a la demanda, 5 días antes de la realización de la audiencia de conciliación, nos resulta una disposición interesante, en todo caso una buena práctica, que estaría equiparando al proceso ordinario con el proceso abreviado, que como sabemos existe un paso previo de contestación a la demanda antes de la audiencia única, ¿no? En el plazo establecido por la ley. Bien, entonces, si en la audiencia de conciliación, que es una suerte de audiencia preliminar, si hablamos en términos de la oralidad civil que se ha
que se está implementando de manera auspiciosa también en nuestro medio. Eh, si las partes no llegan a un arreglo conciliatorio, ciertamente se fija la realización de la audiencia de juzgamiento. Claro está que precisamente en función a la carga procesal que existe a nivel de primera instancia, el equipo de implementación, el equipo técnico de implementación de la nueva ley procesal de trabajo ha priorizado y ha incidido a través de diversos cursos de capacitación a los jueces en la necesidad de priorizar el juzgamiento anticipado. Y ello resulta importante, resulta fundamental de cara precisamente a la circunstancia que nos encontramos en que a la carga procesal ya existente en materia laboral se ha añadido los conflictos que se han producido con ocasión de el confinamiento y las medidas dispuestas por algunos empleadores, como son la reposición y algunas medidas que afectan a los trabajadores, no obstante que las disposiciones que ha establecido el gobierno desde el inicio del confinamiento y la pandemia estaban orientados a conservar la relación laboral. Sin embargo, todos conocemos el alto índice de desempleo y de pérdida de fuentes de trabajo que se ha producido. Y esto se replica en el ámbito jurisdiccional a través del incremento de la carga procesal. De manera, pues, de que es imperativo, sobre todo en la circunstancia en que estamos atravesando, de que se priorice el juzgamiento anticipado, se, digamos, intensifique la actividad jurisdiccional con el objeto de solucionar la controversia en juzgamiento anticipado y evitar la citación a una audiencia de juzgamiento por precisamente lo abultado de las agendas judiciales que en muchos casos se está prolongando en mucho tiempo adelante para la realización de las audiencias, no solamente de conciliación, sino también de juzgamiento. Bueno, en la audiencia de conciliación, en el proceso ordinario, ahí se pueden presentar los siguientes supuestos, ¿no? La asistencia de ambas partes, en cuyo caso se identifica ambas partes. Se produce la rebeldía o incurre en rebeldía el demandado si no contesta la demanda o el representante apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar o prestar declaración. Es, digamos, una suerte de rebeldía especial en lo que se refiere a la parte en que se declara la rebeldía si el apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar o para prestar declaración. La pregunta que siempre al respecto se ha planteado es qué sucede si el representante del demandado no tiene poderes para conciliar, pero sí ha aportado y conduce el escrito de contestación en una audiencia presencial o tiene el escrito de contestación para presentarlo en la audiencia virtual. En ese sentido, si bien es cierto, la norma establece que se declara la rebeldía automática, la pregunta es de que si puede salir a juicio en el momento siguiente y presentar el escrito de contestación. Ciertamente, también hay que considerar que hay una norma que señala que el rebelde puede salir a juicio en cualquier momento. Entonces, a diferencia de la antigua ley en que establecía que el rebelde tenía que abonar una multa de 2 URP si pretendía salir a juicio, ¿no? Teniendo en cuenta que existe una disposición prevista en la ley procesal de trabajo que el rebelde puede salir a juicio en cualquier momento, nosotros consideramos, y creo que ese es un criterio que se viene aplicando, que el rebelde puede salir a juicio
eh, eh, y al momento de presentar el escrito de contestación, puesto que se trata precisamente de otorgar mayores eh, eh, garantías, sobre todo en lo que se refiere al derecho de defensa, que es un componente fundamental del debido proceso. Y bueno, en la audiencia de conciliación, si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda. El tercer supuesto es que el demandado no asiste, se declara la rebeldía automática y se dicta sentencia cuando la prueba del demandante es solo documental y le genera convicción, ¿no? Aunque cuando la pretensión se sustente un derecho indisponible. Esto es precisamente la posibilidad del juzgamiento anticipado que puede hacer el juez y también en aquellos casos en los que, eh, habiendo asistido a ambas partes, el juez considere de que se trata de una causa de puro derecho, que no hay hechos que probar, o de pronto nosotros sostenemos que incluso en la audiencia de conciliación se puede realizar determinada actividad probatoria, como sería la declaración de las partes, o de pronto si se ha conducido a un testigo por parte de una de las partes, con el objeto de evitar precisamente la posibilidad de citar a una audiencia de juzgamiento. Creo que otorgando las debidas garantías del derecho de defensa y garantizando el contradictorio, creo que debería flexibilizarse esa posibilidad de llevar adelante la audiencia, perdón, el juzgamiento anticipado. Bueno, el rebelde puede incorporarse al proceso en el estado en que se encuentre, que evidentemente opera la preclusión procesal. Y el cuarto supuesto es que no asisten ambas partes y en cuyo caso se produce la conclusión del proceso. Si entre los 30 días naturales siguientes ninguna de las partes hubiera solicitado fecha para nueva audiencia, ¿no? A diferencia del proceso civil en que la inasistencia de ambas partes a la audiencia determina la conclusión del proceso. En este caso hay un interregno, una etapa de stand-by de 30 días que precisamente permite a las partes impulsar el proceso, sobre todo al demandante, ¿no? Que es el más interesado en que continúe el proceso y puede solicitar el señalamiento de nueva fecha. Y si en la segunda oportunidad tampoco asisten las partes, en ese caso sí el juez puede darlo por concluido, ¿no? Siguiendo la audiencia de conciliación, si en la audiencia de conciliación se sugiere precisamente la participación activa del juez, a eso me refería cuando que el proceso laboral, cuando señalé que el proceso laboral se sustenta en poner énfasis en eh, en estas posibilidades o alternativas de solución de conflictos, ¿no? Como es la conciliación, evitando pues la secuela de un proceso judicial. Tanto más si en la actualidad se hace imperativo ella, dada la carga procesal que existe y la necesidad de que las partes puedan resolver su conflicto, tanto más si en muchos casos se está reclamando los beneficios sociales que tienen carácter alimentario tan necesario, en este caso, tan necesarios en la circunstancia actual. Con el objeto de propender precisamente a la conciliación, se puede prolongar esta etapa con un término no mayor de un mes. Esto es si hay ese ánimo de conciliar. La conciliación, ciertamente, de producirse, tiene efectos de cosa juzgada, ¿no? Y se ordena el cumplimiento en el plazo establecido por las partes, es un defecto de 5 días. No hay que olvidar, además, que el artículo 30 de la nueva Ley Procesal de Trabajo precisa que cuando se trate de los arreglos conciliatorios a los que pueden arribar las partes, el juez, antes de aprobar el arreglo conciliatorio, que como se ha señalado tiene carácter de cosa juzgada, tendrá que someter ese arreglo conciliatorio a lo que se ha dado en denominar precisamente el test de disponibilidad,
que no es sino la aplicación del principio de irrenunciabilidad de derechos para poder analizar el arreglo arribado por las partes y aprobar por parte del juzgador, en cuyo caso tiene carácter de cosa juzgada. Si las partes no llegan a un arreglo conciliatorio, se precisan las pretensiones en materia de juicio y bueno, se entrega al demandante copia de la contestación de la demanda y sus anexos y se fija fecha de audiencia de juzgamiento, salvo que el juez haya dispuesto un juzgamiento anticipado y creo que ha dado sus resultados, las sucesivas o los sucesivos programas de capacitación respecto al juzgamiento anticipado y ya se está apreciando en determinadas circunscripciones, en cortes superiores, la incidencia del juzgamiento anticipado precisamente con el objeto de solucionar la controversia en la audiencia de conciliación. Nosotros consideramos que nadie impide, incluso en la eventualidad de que el demandado lleve su escrito de contestación ya a la audiencia de conciliación, nadie impide de que el demandante o que el juez disponga la entrega del escrito de conciliación antes de la etapa de conciliación, el escrito de contestación, lo cual consideramos que abonaría en la posibilidad de que las partes puedan plantear algunas alternativas de solución y también que el juez pueda plantear fórmulas de solución atractivas y que pueda solucionarse la controversia a través de la conciliación. Entonces, pues, si no se ha dispuesto el juzgamiento anticipado, se señalará fecha para la audiencia de juzgamiento, que tiene la siguiente estructura o las siguientes etapas, ¿no? La confrontación de posiciones, que viene a ser el alegato de apertura, circunscribiéndonos a las técnicas de litigación oral, luego la actuación probatoria, y luego los alegatos de cierre, los alegatos de clausura, y finalmente la sentencia o el fallo de la sentencia que se emite en la audiencia de juzgamiento y el señalamiento de la oportunidad en que se notificará la sentencia, ¿no? En los procesos presenciales será pues dentro de los 5 días en la sede del juzgado, ¿no? En términos de las audiencias presenciales que se realizaban antes de la pandemia, y esta notificación en estrado. Y en términos actuales, la notificación de la sentencia se realiza pues a través de la casilla electrónica, como establece los protocolos previstos al respecto. En lo que se refiere al desarrollo precisamente de la audiencia de juzgamiento, tenemos que incidir en lo que significa el juez director del proceso, ¿no? Y por lo tanto, es importante la actividad del órgano jurisdiccional en la conducción y la dirección de la audiencia, ¿no? Y la audiencia de juzgamiento, precisamente, está regulado en la nueva ley procesal de trabajo, que nos habla, pues, de la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencia. Y se señala, pues, que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez y a nuestro criterio esto permite o ha permitido que el proceso laboral se adecue a las audiencias virtuales o llevadas a través de las plataformas, ¿no?, telemáticas, porque era necesario reinterpretar la nueva ley procesal de trabajo cuando señala que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez. Y en las audiencias virtuales el juez preside la audiencia
y que se dan las condiciones precisamente para que se cumplan principios como la oralidad, la inmediación que, que se exige en un proceso oral. Y en virtud de la inmediación, o a propósito de la inmediación, nosotros consideramos que no se resiente este principio en un proceso virtual o en una audiencia virtual, porque la información o la misma calidad de información que se puede obtener en una audiencia presencial se puede obtener a través de la audiencia virtual, como en efecto se está llevando adelante las audiencias en términos actuales, tanto así de que se han planteado las fortalezas y debilidades de las audiencias virtuales, de tal manera que se ha ponderado la conveniencia de las mismas, es decir, que existen razones que nos llevan a pensar de que la eventualidad de que se retorne a la presencialidad, consideramos o particularmente debería continuarse con el sistema de las audiencias virtuales en lo que se refiere a las audiencias de conciliación y las audiencias de juzgamiento, salvo en aquellas audiencias en que sea necesario producir prueba, sea necesario actuar pruebas personales como la declaración de parte y declaración testimonial, y en cuyo caso tendrá que determinarlo el juez en cada situación concreta, o las partes solicitarlo en función precisamente a la necesidad de producir prueba en la audiencia correspondiente, ¿no? Como las pruebas testimoniales o las declaraciones de parte, lo cual resulta importante en algunos casos de cara a la necesidad de desarrollar las técnicas de litigación oral, ¿no? Como se refiere al interrogatorio y especialmente al contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento concreto es de que se continúe con las audiencias virtuales, de retornar a la presencialidad, salvo en aquellas audiencias de juzgamiento en que, a criterio del juez, se pueda o haya necesidad de producir prueba, ¿no? Este sistema híbrido o mixto nosotros consideramos debería plantearse en la eventualidad del retorno a la presencialidad. Bueno, en lo que se refiere pues a la audiencia de juzgamiento, la etapa de confrontación de posiciones viene a ser la exposición oral de las pretensiones demandadas por el demandante, por el actor demandante, y los fundamentos de hecho que la sustentan, ¿no? Nótese que aquí se hace referencia a los fundamentos de hecho, es decir, la causa petendi. Igual, el demandado igualmente señalará o formulará una exposición oral de los hechos que por razones procesales o de fondo contradicen la demanda. Luego se ingresa a la etapa de la actuación probatoria con los detalles que establece la ley en cuanto incluso a los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto? En que el juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria, por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con claridad de cosa juzgada o hechos notorios. Luego el juez enuncia la admisión de los medios probatorios referidos únicamente a los hechos que necesitan de actuación probatoria. Se pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto a las pruebas admitidas, ¿no? Igualmente son actuadas en esta etapa las pruebas referidas a las cuestiones probatorias y al tema de fondo. Luego de lo cual, precisamente luego de la actuación de pruebas, entramos precisamente a lo que significa el alegato de clausura y el alegato de cierre, y finalmente la emisión del fallo de la sentencia que emitirá el juez de forma inmediata o en un lapso no mayor de 60 minutos. En relación al proceso abreviado, diremos que se cumplen estrictamente los mismos pasos que el proceso ordinario, salvo que las audiencias de conciliación y la audiencia de juzgamiento se concentran en una sola audiencia, que es la audiencia única, y existe una etapa previa de presentación de la contestación antes de la realización de la audiencia única. Por lo demás,
se siguen los mismos pasos, se siguen los mismos principios y la misma estructura de la audiencia de juzgamiento y conciliación que se concentran en una sola audiencia, que sería la audiencia única. Creo que me he excedido en el tiempo que se me ha concedido. Quisiera, bueno, otorgar la posibilidad de que formulen algunas preguntas, con la disculpa del caso, doctora Carolina. En todo caso, estamos a disposición de ustedes para responder las preguntas que pudieran existir. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Ha sido muy didáctico con todo lo que nos ha estado exponiendo durante esta noche. Hay algunas preguntas que están aquí en el chat y voy a proceder a leerlas para que usted pueda dar respuesta. La primera pregunta nos dice, ¿qué significan las cargas dinámicas y quién puede hacer su uso? Evidentemente, la teoría de la carga probatoria dinámica significa que está obligado a probar quien está en mejores condiciones de hacerlo. Y el ejemplo propuesto es el siguiente. Si el trabajador reclama el pago de las utilidades, sabemos que el elemento fundamental para determinar las utilidades es la declaración jurada de impuesto a la renta. Y precisamente, quien está en mejores condiciones de aportar ese medio probatorio es el empleador. ¿De acuerdo? Y si no lo aporta, evidentemente, el juez podría, frente a un requerimiento, esto es de exhibición por parte del demandante, el juez podría aplicar las presunciones previstas en el artículo 29, ¿no? Derivadas de la conducta de las partes. Entonces, la teoría de la carga probatoria dinámica funciona tanto para el demandante como para el demandado cuando se trata de establecer respecto a los hechos de quién está en mejor condición de mostrar esos hechos, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Nos dicen, doctor, excelente disertación. Una consulta, si la parte demandante o demandado concurre sin abogado, ¿se podría llevar a cabo la audiencia única o se suspendería para otra fecha? Bien, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Por ello es que yo enfatizo siempre en la condición del juez director del proceso. Ciertamente, en cada caso es necesario que el juez analice determinadas variables, ¿no? Precisamente, la regla es de que las audiencias no deben suspenderse, teniendo en cuenta además de que tenemos, digamos, la agenda judicial sumamente recargada. En cada caso tendrá que observar, ¿no? Y eso también se observa a nivel de las salas superiores, porque hay casos incluso que son casos bastante frecuentes, en los que incluso ciertamente no hay mayor complejidad, ¿no? Entonces el juez tendría que ver en cada caso si se afectaría o no el derecho de defensa. Ciertamente hay responsabilidad por parte de los abogados que tiene que ver con un tema deontológico del cumplimiento de las obligaciones profesionales, de no dejar en desamparo al trabajador patrocinado, ¿no? Incluso se ha visto situaciones en que los jueces han tenido el cuidado de establecer en el auto admisorio algunas recomendaciones a los abogados, incluso en algunos casos bajo responsabilidad de evitar la frustración de las audiencias y de no dejar en desamparo a sus clientes, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, en aplicación del principio de oralidad, ¿se puede variar la demanda en los alegatos de apertura? Ciertamente esto se ha discutido en el Pleno Jurisdiccional del año 2017, Trujillo, porque antes había un acuerdo en el sentido de que se podría variar hasta la audiencia de juzgamiento, ¿no? Y justamente los alegatos de apertura se dan en la audiencia de juzgamiento. El acuerdo del Pleno Jurisdiccional fue que se puede variar la demanda hasta la audiencia de conciliación, salvo excepcionalmente. Nosotros consideramos de que en la audiencia de juzgamiento, en los alegatos de apertura, se puede variar si es que se dan situaciones especiales, como las sugeridas, ¿no? Si tenemos una demanda de desnaturalización de contrato modal, una demanda de determinación de la relación laboral por primacía de la realidad,
y en el interín del proceso el trabajador es despedido, estaríamos ante un típico despido nulo por afectación del derecho a la indemnidad, ¿no? Es decir, el despido por reacción o por despido por represalia. Y entonces, y si estamos ya en la etapa de la audiencia de juzgamiento, en la primera demanda de desnaturalización de contrato, creo que allí se podría variar la pretensión y incrementar, es decir, adicionar la pretensión de reposición, puesto que de lo contrario, de pensar distinto, algunos consideran que no es posible, tendríamos que exigir que el demandante presente una nueva demanda de reposición y evidentemente sobrecargando la actividad jurisdiccional. Siempre que se varíe, hay que otorgar el derecho de defensa. Eso es básico en todo tipo de proceso y audiencia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y tenemos también una pregunta final. La pregunta es, ¿son competentes los jueces laborales para conocer los procesos de amparo en materia laboral o los jueces civiles? En términos actuales, los procesos de amparo en materia laboral es de conocimiento del juez constitucional, ¿no? Y en los casos en que no hay juez constitucional, el juez civil, ¿no? Claro, en los procesos, en los temas vinculados a los procesos constitucionales, hay que tomar en cuenta muy bien el tema de el precedente Elgo Ríos, que establece la vía igualmente satisfactoria, ¿no? Y allí incluso se ha reconocido que desde el punto de vista objetivo, el proceso abreviado laboral podría ser más célere que incluso un proceso de amparo. Cuando se plantea una demanda de amparo, digamos, de reposición por despido fraudulento o despido incausado, o despido nulo, evidentemente el juez constitucional tiene que establecer si hay una vía igualmente satisfactoria. Creo que los jueces laborales pueden conocer en vía ordinaria laboral procesos que podrían ser implementados en vía de amparo. En todo caso, habría que determinar la vía igualmente satisfactoria, pero como proceso de amparo no tienen competencia los jueces laborales. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estamos recibiendo buenos comentarios de aquí de nuestros discentes que están presentes, brindándole las felicitaciones y el agradecimiento, ¿no?, a su persona por su participación. También, doctor, en representación de la Academia de la Magistratura, agradecerle por su tiempo y por su valiosa disposición y también por los conocimientos compartidos esta noche. Le agradecemos, doctor, por la ponencia, así como también a todos nuestros discentes que han permanecido conectados durante la exposición. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos quienes han asistido a esta conferencia y a las expresiones de felicitación y respecto a nuestra disertación. Y en todo caso, estamos a disposición de la Academia de la Magistratura como docente de la misma para acudir en el momento que se nos requiera a brindar una disertación de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y muchas gracias también a todos los